territorio legislativo. Esta rueda de prensa abierta, que se desarrollará además a manera de coloquio, se ha convocado con el propósito de escuchar la opinión de profesores expertos en estas materias de la Universidad del Rosario. Los profesores son, en orden alfabético, Ricardo Abello, Walter Arévalo, Mauricio Jaramillo, Andrea Mateus, Andrés Molano y Germán Zahir. A quienes nos están viendo por medios electrónicos y por redes, los invitamos a seguirnos en Twitter a través de @uRosario News, @uRosario News. Las reglas de juego de esta rueda de prensa, que se desarrollará a manera de coloquio, son las siguientes. Cada uno de los expertos tendrá un espacio de 8 minutos, en todo caso máximo 10, para presentar la temática propuesta, que ya se explicará con detenimiento. A todos ellos, por naturales razones de tiempo, les rogamos de la manera más respetuosa tener presente este límite de tiempo. Cuando sus intervenciones terminen, se atenderán las preguntas de los medios de comunicación, y una vez atendidas las preguntas de los medios, se atenderán las preguntas también del público asistente. Si, por razones de tiempo, cosa que puede suceder, no alcanzamos a dar respuesta a todas las preguntas, se las enviaremos a los panelistas y las respuestas serán publicadas en la página web de la universidad. Para claridad con respecto a las materias que van a ser tratadas por los distintos profesores expertos en esta área, queremos hacer la presentación de los distintos asuntos. El profesor Ricardo Abello hará una síntesis del fallo. Con esto quiere la universidad contribuir a un mejor conocimiento de lo que es el contenido del fallo como tal. El profesor Walter Arévalo contestará la siguiente pregunta: ¿se hace necesaria una modificación a la Constitución Nacional para la aplicación de un fallo como este? Este es uno de los temas que más han sido tratados en el debate público hasta el momento. El profesor Mauricio Jaramillo se referirá a los fallos de la Corte Internacional de Justicia en casos similares y a la manera como los estados respectivos han respondido o reaccionado a esos fallos. La profesora Andrea Mateus se referirá al Pacto de Bogotá y su denuncia, con énfasis en los efectos en la competencia de la Corte Internacional de Justicia. El profesor Andrés Molano se referirá a lo que ha sucedido en La Haya, al fallo de La Haya y sus implicaciones para la política exterior colombiana. Y el profesor Germán Zahir se referirá a la incidencia del fallo respecto del proceso de paz que en este momento se adelanta mediante las conversaciones del gobierno con las FARC en La Habana. Como ustedes pueden ver, son temas que han sido de particular interés en la opinión pública desde el momento en el que se produjo el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Siendo estas las reglas, les reiteramos nuestro agradecimiento y le ofrezco la palabra al profesor Ricardo Abello para que haga una síntesis del fallo. Embajador, buenos días, muchas gracias. Solamente para recordar, el presidente de la Corte Internacional de Justicia, el profesor Tomka, se demoró 2 horas leyendo el fallo. Haremos una síntesis bastante grande de lo que la Corte decidió allí. Y creo yo que los puntos que se deben resaltar de la sentencia, la primera parte de análisis que hace la Corte hace referencia a la parte terrestre. En ese sentido, vale la pena recordar que en la sentencia del 2007 la Corte había determinado la validez del Tratado de Esguerra-Bárcenas como un tratado en materia territorial y que no había aceptado la posición colombiana de la desterritorialización de dicho tratado, y en consecuencia
solamente hacía referencia a la parte terrestre de esos espacios marítimos, y dijo además, como consecuencia de esto, que no existía un tratado de delimitación marítima entre Colombia y Nicaragua. Partiendo de este punto, Colombia, en la segunda parte sobre el fondo del asunto, presentó una línea de equidistancia que partía ya al este del meridiano 82 en el norte y llegaba al oeste del meridiano 82 en el sur, en la frontera con Costa Rica. Dentro del análisis que hace la Corte, vemos que hay un primer punto que es bastante complejo para Colombia, y fue el no aceptar la teoría del uti possidetis juris para los espacios marítimos. El uti possidetis juris es: así como habéis poseído, poseeréis, y hacía referencia a que las fronteras entre los nuevos estados que venían de la colonia española seguirían la misma administración, las mismas zonas administrativas de esa época. Y la Corte determinó en el fallo que eso hacía referencia a porciones terrestres, no marítimas, y en consecuencia no aceptaba para el mar lo relativo al uti possidetis juris, y en ese sentido ahí creo yo que la Corte pierde como referencia todos los títulos históricos que tenía Colombia sobre esa parte que debía haberse reflejado también en los espacios marinos. Habiendo determinado entonces que como consecuencia del Tratado de Guerra Bárcenas en el año 2007, San Andrés, Providencia y Santa Catalina eran de Colombia, y que quedaban por determinar las demás islas, islotes y cayos, los 7 cayos que estaban en disputa, la Corte determinó que eran colombianos, bien sea por hacer parte del archipiélago de San Andrés, bien sea porque Colombia había logrado demostrar el ejercicio de soberanía en la fecha crítica determinada por la Corte en 1969 a hoy, y antes del 69. En ese orden de ideas también dijo que Roncador, Quitasueño y Serrana eran de soberanía colombiana. Hasta ahí las buenas noticias para Colombia durante la lectura del fallo. Después viene la parte compleja, que es el análisis marítimo. La Corte parte de la base de la teoría colombiana de la equidistancia entre las islas nicaragüenses y las islas colombianas. Sin embargo, sostiene que partiendo de que tiene que llegar a una decisión equitativa, esa línea de equidistancia puede ser modificada para lograr esos parámetros equitativos que señala la Corte. Y es por esa razón que traza las 12 millas náuticas alrededor de cada una de las islas, exceptuando Quitasueño, y ese es otro de los problemas, el haber roto la unidad del archipiélago para tomar cada isla en forma independiente. Entonces traza las 12 millas náuticas y con base en eso traza su línea de equidistancia y empieza ya a moverla. ¿Por qué excluye Quitasueño? El argumento de la Corte es que está a 65 millas náuticas de la isla más cercana colombiana, que son 34 elevaciones de bajamar que están casi siempre por debajo del nivel del mar, y que solamente una porción de 1 metro cuadrado está por encima, y en consecuencia no puede ser tomado como una isla para medir lo que denomina la Corte en el fallo la costa pertinente. Y al momento de medir la costa pertinente, con relación a Colombia mide las islas, con relación a Nicaragua mide la costa desde el Cabo Gracias a Dios hasta el río San Juan. Diferencia 531 kilómetros contra 65, una diferencia de 1 a 8.4. La Corte finalmente termina siendo una proporción de 1 a 3 para distribuir las aguas. En ese orden de ideas le otorga a Nicaragua esos espacios
y es ahí donde traza esas paralelas que son las que nadie se esperaba, tanto al sur como al norte, y tal vez lo más grave a mi modo de ver en el fallo, dejando dos enclaves a los que toca pasar por zona económica exclusiva nicaragüense para poder llegar a ejercer la soberanía en esas 12 millas náuticas que le otorgó tanto a Quitasueño como a Serrano. Creo yo que al ser, y lo determina la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, al ser zona económica exclusiva hay libertad de navegación, lo que no debe confundirse, como se ha hecho, con el derecho de paso inocente. Son dos conceptos distintos y que se aplican en espacios marítimos diferentes. En ese orden de ideas tenemos derecho a pasar por esas aguas, pero no a tener ningún tipo de explotación económica. ¿Qué creo yo que se debe reivindicar a partir de este momento? Que los pescadores artesanales tienen unos derechos que son inherentes a ellos y que esto conlleva el derecho de pesca en esas aguas, independientemente de si se trata de las 12 millas náuticas alrededor de las islas o de la zona económica exclusiva que le fue otorgada a Nicaragua. Creo que hasta ahí llegó mi tiempo. Muchas gracias. Le agradecemos al profesor Abello su muy completa y apretada síntesis que deja claridad sobre el contenido esencial del fallo, y le ofrezco la palabra al profesor Walter Arévalo, quien responderá a la pregunta: ¿se hace necesaria una modificación a la Constitución Nacional para la aplicación de un fallo como este? Bueno, muy buenos días. En efecto, el fallo que acaba de explicar el doctor Abello ha generado una gran cantidad de sensaciones en el ámbito nacional, y esas sensaciones han decantado en una serie de propuestas relativas a la modificación de la Constitución, a la argumentación alrededor del artículo 101 respecto a cómo no aplicar el fallo. También han devenido en propuestas para hacer una legislación especial, tanto para aplicarlo como para no hacerlo. Y esta serie de propuestas que en últimas lo que hacen es demostrar que el fallo, con su naturaleza muy complicada, pues lo que ha generado es el renacer de un debate entre la supremacía del derecho internacional y la supremacía del derecho interno. Pues creo que ese sería el punto inicial para abordar la respuesta. Entonces yo creo que la exposición va a estar en dos puntos. La primera, aclarar el tema de la supremacía del derecho internacional frente al derecho interno colombiano, y en segundo lugar, aclarar ya la casuística de cada una de esas 5 o 6 propuestas, tanto de reforma constitucional como propuestas de tratados o propuestas legislativas, y demostrar sus alcances y sus dificultades. Respecto a lo primero, entonces, cabe decir que el gran debate, además histórico, entre la supremacía de la Constitución y la supremacía del derecho internacional se ha venido zanjando a favor del derecho internacional, no necesariamente por la consagración en las constituciones, sino por la construcción cada vez más sólida y vinculante de una sociedad internacional. En principio, el debate radicaba en que, dependiendo de lo que dijera cada constitución nacional, el derecho internacional tendría uno u otro nivel de recepción, que podía ir desde la plena recepción, es decir, absolutamente vinculante, hasta el absoluto desecho y destierro, en el sentido de que consideraba una constitución, por ejemplo, que el derecho internacional no era nada vinculante. Colombia ha estado del otro lado, precisamente, y ha sido uno de los argumentos principales de los que prefieren una solución de política exterior a una solución de objeción jurídica, porque la historia constitucional colombiana, como la práctica nacional, demuestran un respeto profundo y además una alineación a los principios de derecho internacional. Ya llevando eso al plano de lo concreto, saliendo de pronto de las consideraciones más teóricas y hablando de cómo la sociedad internacional actual ha consagrado el principio de supremacía del derecho internacional, que nos vincula, en tanto sería el que nos haría obligante el acatamiento, o mejor, la aplicación del fallo, debemos, sin duda alguna, y para aclararlo, porque es la intención de este foro, citar algunas normas de manera muy breve. En principio, yo creo que es absolutamente relevante citar la Convención de Viena del Derecho de los Tratados,
que además nos vincula y por demás es otra fuente de jurisdicción de la Corte en la que Colombia está involucrada. En su artículo 27 tiene tal vez una de las disposiciones que solucionan este asunto. La disposición en la que se consagra que el derecho interno, incluido entonces la Constitución, no puede ser utilizada para evadir compromisos internacionales y tampoco para evadir el cumplimiento del derecho internacional. Dentro de esa misma convención está el principio pacta sunt servanda, que será el que haga obligatorio el cumplimiento del fallo a nivel general. Los pactos son para cumplirlos. Igualmente es importante destacar que la supremacía del derecho internacional frente al orden constitucional se blinda, se hace más fuerte justamente en el tema de delimitaciones y en el tema de fronteras. Tan es así que la Convención de Viena, en su artículo 62, establece que no se podrá cambiar la aplicación de un tratado de fronteras en virtud de circunstancias nuevas cuando el tratado sea precisamente de fronteras por la connotación que implica el pacto de delimitación. Además, como fuentes que demuestran esta supremacía del derecho internacional sobre el derecho interno, es importante citar a la misma Corte que en su sentencia del 3 de febrero del 94, en el asunto entre la controversia territorial por demás entre la Yamihiriya o República Árabe Libia contra el Chad, explica cómo ninguna disposición del derecho interno previa o posterior al tratado o a los efectos de la delimitación de la Corte puede ser utilizada para argumentar que la delimitación no es válida o que no debe cumplirse. Finalmente, y para completarles ese escenario de normas que nos vinculan y que hacen que el fallo sea obligatorio, está también el mismo estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que establece que las sentencias son vinculantes para las partes, y por demás el capítulo 7º de la Carta de Naciones Unidas, donde además de que estamos presentes y digamos que nos vincula dentro del sistema de Naciones Unidas, se expresa la función del Consejo de Seguridad para hacer cumplir el fallo en algún escenario en el que algún Estado decida no cumplir. Finalmente, y también entendiendo que el efecto del fallo se ve en el ámbito bilateral, el proyecto de la Comisión de Derecho Internacional sobre la responsabilidad internacional establece como fuente de responsabilidad internacional no cumplir una obligación internacional. Y una obligación internacional no solamente estará contenida en un tratado internacional, sino también puede devenir de un fallo de la Corte Internacional de Justicia. Habiendo hecho ese repaso de las normas internacionales en las que Colombia se encuentra como firmante, que ha ratificado y que ha reconocido y que implican la obligatoriedad del fallo, es importante aterrizar al nivel constitucional colombiano, en el escenario de la Constitución del 91. La Constitución del 91, y se reconoce desde la Asamblea Constituyente, tiene un espíritu de respeto, afiliación y de integración con el derecho internacional, que se ve y se evidencia en una gran cantidad de sus disposiciones. En el caso concreto nos parece absolutamente relevante el artículo 101 que explicaremos al final, pero también, por ejemplo, en el artículo 4, en el artículo 9, relativo a las relaciones exteriores y a la guía que debe hacer el presidente de ellas, por ejemplo, también el artículo 14, frente a la integración de los tratados, a la supremacía de los tratados de derecho internacional humanitario sobre el orden interno, y también sobre la construcción que la misma Corte Constitucional ha hecho sobre el derecho internacional, porque otra de las propuestas y de las hipótesis era que la Corte Constitucional colombiana podría indicar que el fallo era contrario a la Constitución y dar una puerta para no cumplirlo, todo lo contrario. En sentencias como la C-251 de 1997 se establece que el derecho internacional es supremo en la medida en que justifica un orden público internacional, y por eso de ahí deviene su supremacía. Ya entrando entonces al artículo 101, que tal vez es la parte que puede ser más relevante de esta presentación, y me permito entonces leer algunas partes, la intención es demostrar que el artículo 101 no sería efectivo para decir que no podemos o que no queremos cumplir el fallo de la Corte. Entonces lo explicaré párrafo por párrafo. En su primer párrafo, el artículo 101 indica: los límites de Colombia son los establecidos en los tratados internacionales aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República y los definidos por los laudos arbitrales en que sea parte la nación. La lectura que haremos en este instante del artículo 101, como les explicaba, está basada en todas esas normas que citamos al principio y además en la esencia prointernacional, si se quiere, de la Constitución del 91.
Este primer parágrafo nos presenta dos problemas. El primero es relativo a los límites de Colombia como establecidos únicamente por el Congreso. Como bien lo explicaba el profesor Abello, acá en el caso tenemos una contrariedad frente al artículo porque en el caso con Nicaragua no había límite marítimo. Como el meridiano 82 no fue reconocido como un límite preestablecido, como una frontera, esa necesidad de aprobarlo o improbarlo por medio de tratado o de que solamente lo pueda modificar el Congreso no existe, porque no existe el objeto sobre el cual versa esa previsión de la Constitución, porque no existía una delimitación fronteriza concreta. El meridiano 82 en la sentencia se entiende como una línea provisional que fue usada, digámoslo de hecho, como una frontera, una delimitación marítima, pero que en ningún momento de la historia fue por tratado, como precisamente lo tumbó la Corte, una delimitación jurídica. En ese sentido, entonces esa parte del artículo no aplica, entonces no habría lugar a una función del Congreso ahí. Cuando habla de los laudos arbitrales, y algunos en algún momento decían que esa era la entrada de la sentencia de la Corte, los laudos arbitrales ahí está hablando en sentido pasado, se refiere a unos laudos arbitrales de los años 1891 y 1921 con Venezuela y un laudo arbitral con Costa Rica en 1900. Entonces digamos que por ahí tampoco entra la Corte, pero tampoco se tumba el fallo. En el siguiente parágrafo, los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución solo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República. Insistimos, como no había un tratado de límites, como la Corte, y además se reconoce entonces que no existía un tratado de límites frente al meridiano 82, por ejemplo, no hay nada ni que modificar ni nada que ratificar. Finalmente, también son parte de Colombia el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde actúa, de conformidad con el derecho internacional o con las leyes colombianas o falta de norma internacional. Antes de eso está también un parágrafo que dice que forman parte de Colombia, además del territorio continental, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la isla de Malpelo y demás islas, islotes, cayos, morros y bancos que le pertenecen. Muchos dicen que esa parte del artículo es la entrada a decir que la sentencia contradice la Constitución. Realmente todo lo contrario, porque lo que hacen las sentencias de 2007 y de 2012 es decir exactamente lo mismo, que tanto el archipiélago conformado por las islas como los cayos, islotes y demás formaciones marinas son colombianas. Entonces en ese sentido no hay ninguna contradicción entre la Constitución y el fallo de la Corte. Y finalmente, respecto al parágrafo que habla de cómo se conforman los límites y del papel del derecho internacional, de acuerdo a los lineamientos de la Corte también establecidos en la noción de bloque de constitucionalidad, en las sentencias citadas anteriormente y en una noción sistemática de lo que es el derecho internacional, no solamente sus fuentes, podemos decir que en efecto la Corte Internacional de Justicia es derecho internacional, porque es una de sus autoridades y sus decisiones hacen parte del derecho internacional. No propiamente como fuente, pero sí como una decisión proferida por una autoridad, la máxima, en el sentido del derecho internacional público entre Estados. Esos elementos nos demuestran que no existe una contradicción tan abierta como se dijo en algún momento por algunos sectores políticos entre la Constitución y el fallo. De esa supuesta contradicción se plantearon o han nacido 7 escenarios. Utilizar la Constitución del 91 en el sentido del artículo 101 para no cumplir. Con la explicación que hemos hecho se demuestra que es inútil en tanto a la vinculatoriedad del derecho internacional y además generaría responsabilidad internacional. Un segundo escenario, reformar la Constitución, reformar por ejemplo este artículo para decir que no se debe cumplir. Por las mismas razones sería inútil frente a la sentencia y además generaría responsabilidad constitucional, con una salvedad, que si se hiciera en virtud del constituyente derivado sería una sustitución constitucional. Finalmente, y para terminar, la realización de un tratado, como se demuestra entonces, no sería obligatoria. Un tratado además dependería de lo que dijera Nicaragua en relación a que ellos ya tienen una decisión internacional, y más bien un tratado que desarrollara el fallo sería mucho más útil, o una legislación que en vez de contrariar el fallo lo desarrollara sería mucho más útil para integrar los efectos del derecho internacional al derecho interno y poder utilizar los mecanismos de la Constitución misma y de la política exterior para modular sus efectos. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Arévalo su presentación.
y le ofrecemos la palabra al profesor Mauricio Jaramillo, quien se referirá a los fallos de la Corte Internacional de Justicia similares en casos de límites marítimos y cuál ha sido la respuesta de los estados frente a dichos fallos. Bueno, muchas gracias. Buenos días. En la medida en que yo no soy abogado internacionalista, sino internacionalista solamente, voy a tratar de referirme a un tema sobre el cual algunos de ustedes me han preguntado y algunos alumnos han mostrado muchas inquietudes, y está mucho más vinculado a una dimensión política del fallo, y tiene que ver con qué ha pasado con otros estados que efectivamente han ignorado, han omitido, desacatado, como se quiera, la palabra que se quiera usar, fallos o de la Corte Internacional de Justicia o conceptos de la misma Corte o fallos de tribunales de arbitramiento que relativamente se parezcan a la situación colombiana. Y esto lo quiero plantear un poco porque en las últimas semanas, digamos que han abundado, a mi juicio, una serie de comparaciones muy mal planteadas por parte de políticos que evidentemente lo plantean con un interés muy particular que se aleja de la realidad y que se aleja del derecho, como lo han planteado los que hablaron antes de mí. Entonces quisiera referirme como a 4 casos que se han referido muchísimo y explicar por qué esos casos no se aplican en Colombia, porque la comparación está mal postulada, para terminar básicamente como con las consecuencias eventuales del desacato, porque a pesar de que el gobierno haya anunciado que lo va a acatar o que no lo va a acatar hasta que se asegure el bienestar de la población sanandresana, sí es bueno que por lo menos la gente sepa exactamente cuáles son las consecuencias políticas que se desprenden de ese desacato. Uno de los fallos más aludidos, y si no estoy mal, el expresidente Uribe lo trajo a colación, es el fallo condenatorio de la Corte Internacional de Justicia contra Estados Unidos a propósito del famoso tema de la financiación de grupos armados al margen de la ley en la guerra civil nicaragüense. Para muchos el caso se parece al colombiano en la medida en que en una primera instancia Estados Unidos reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia y ante, digamos, una realidad, digamos, que lo sobrepasa, que lo rebasa, que va en contra de sus intereses, lo que hace Estados Unidos es tomar una decisión política, algo que obviamente desde lo legal no sería posible, y lo que hace Estados Unidos es desconocer, digámoslo así, la jurisdicción de la Corte Nacional después de emitido el fallo, y para muchos esto podría servir de inspiración para Colombia. Hay básicamente, a mi juicio, 2 razones obvias que hablan de una comparación maltrecha, de una comparación política, pero legal y legítimamente inviable. En primer lugar, ustedes lo saben, Estados Unidos hace parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ahí ya hay una gran diferencia con respecto al caso colombiano. En segundo lugar, la postura tradicional de Estados Unidos con respecto al derecho internacional ha sido tremendamente ambigua, especialmente en la segunda mitad del siglo XX y más aún con respecto al caso de América Latina, algo que contrasta, por ejemplo, con lo que planteaba Walter hace un rato de una tradición colombiana que se consagra, que se materializa en una serie de actos y que es fácilmente como asible. En el caso de Estados Unidos, esa ambigüedad, y creo que buena parte de los que están aquí lo saben, las intervenciones de Estados Unidos militares en América Latina, acuérdense lo que fue la caída del gobierno de João Goulart en Brasil, la caída de Juan Bosch, la caída de Salvador Allende, la caída de Jacobo Arbenz. En fin, uno no podría comparar, digamos, la posición de Estados Unidos con respecto al derecho y la posición de Estados Unidos con respecto a América Latina, y menos en la década de los 80, con la posición que históricamente ha tenido Colombia frente al derecho y frente a sus obligaciones internacionales. Otro, no fallo, pero concepto que algunos han hecho pasar por fallo, tiene que ver con un concepto que emite la Corte Internacional de Justicia hace aproximadamente 4 o 5 años con respecto al muro que separa a Cisjordania del resto del territorio israelí. Básicamente el concepto dice que el muro es ilegal, pero más allá de lo que pueda decir la Corte Nacional de Justicia, yo creo que es evidente que se trata de un caso muy diferente al que conocimos el 19 de noviembre. Como yo creo que todo el mundo debe saber, este es un muro que
viola, atenta contra los derechos de los palestinos, particularmente pues el derecho a la locomoción. Ustedes saben que pues Palestina está partida en dos. Daniel, tú que acabas de llegar allá, creo que sabes de primera mano de lo que estoy hablando. Entonces digamos que comparar la posición de Israel, insisto, que considera que el derecho internacional es un instrumento político que está politizado como consecuencia de la primera circunstancia, con la posición tradicional colombiana, también es un despropósito. Luego está el fallo de un tribunal de arbitramiento en 1981-82 con respecto al canal del Beagle y a un conjunto de 3 islas disputadas entre Argentina y Chile. Un fallo que favorece a Chile, en este caso digamos que se parecería al de Colombia porque también delimita, pero digamos que a mi juicio la comparación tampoco cabe, porque estamos en la tercera junta militar argentina. Chile también está en un gobierno militar, pues es el gobierno de Pinochet. Los dos han llegado, digamos, por golpes de Estado. Los dos son gobiernos que atentan, o más bien que no respetan el Estado de Derecho, gobiernos antidemocráticos por ende. Entonces yo no sé, digamos, hasta qué punto uno podría comparar esta Colombia, además de eso que se ufana, no sé si con justa causa o no, de ser la democracia más sólida de América Latina desde finales de los 50, la única que no ha tenido interrupciones constitucionales o interrupciones militares desde esa época. No sé hasta qué punto eso se puede equiparar con 2 estados, primero, que estaban bajo dictaduras militares, en segundo lugar, que estaban dentro del contexto de la Guerra Fría. Acuérdense pues que ahí Argentina y Chile estaban en un ambiente casi que prebélico, que casi los lleva a una guerra, de no ser por la mediación o participación o facilitación de la Santa Sede. Entonces me parece que ese otro fallo, digamos que ojalá la gente que lo está proponiendo en comparación lo revisara un poco mejor, y sobre todo el contexto político, que es un poco lo que estoy tratando como de ilustrar. Y por último hay un caso que a mi juicio es el que más se le parece al colombiano, aclarando que pues no he revisado todos los casos. Probablemente Ricardo Abello tenga mucha más experiencia en ese sentido, que es el caso de Camerún-Nigeria, a propósito de la península de Bakassi en el 2002. Y se parece mucho al colombiano por 2 circunstancias. En primer lugar, porque hay una delimitación, y en segundo lugar, porque en un primer momento dado en Nigeria pasa algo muy parecido a lo que está pasando en Colombia. Es decir, los medios de comunicación empiezan a hablar de, ok, tenemos un fallo que nos quita territorio, ahí hay unos pescadores nigerianos asentados, ¿qué va a pasar con ellos? Hay un senado nigeriano que de hecho se opone a la aplicación del fallo como tal, y digamos que hay un presidente que en medio de toda esa presión, lo primero que dice es, no vamos a acatar. Y esa es la primera sensación que da Nigeria con respecto al fallo de la Corte en el 2002. De hecho, el expresidente Uribe llegó a hablar de ese fallo como uno que podía inspirar una supuesta reacción colombiana. No obstante, la solución terminó siendo una solución bilateral entre el presidente Obasanjo por parte de Nigeria y el presidente Biya de Camerún. Después de 8 años, digámoslo así, intermitencias de una Nigeria que decía que se iba a comprometer a entregar la península y no lo hacía, finalmente en el 2008 lo terminó haciendo. Una de las soluciones que se le propuso a los pescadores, con esto no quiero decir que eso se le pueda proponer a los pescadores sanandresanos, porque tal vez no tenga mucho sentido, lo digo es para ilustrar que muy probablemente las salidas bilaterales pueden ser las menos estériles. Una de las soluciones que se propuso fue que los pescadores decidieran qué nacionalidad adoptar. Digamos que muchos de ellos, para seguir en esa península, para seguir explotando, pues adoptaron la nacionalidad camerunesa. Una de las razones por las cuales se evocó el fallo es porque la dilación en la aplicación por parte de Nigeria fue fatal en términos de relaciones entre Nigeria y Camerún. Hubo actos de violencia con un costo humanitario altísimo. Pues la guerrilla, el movimiento de emancipación del Delta del Níger, que es una guerrilla nigeriana, aprovechó
capitalizó esa circunstancia política y le hizo muchísimo daño a la estabilidad nigeriana y obviamente a la relación binacional. Y finalmente, cuando uno ve la salida entre los dos presidentes, uno se da cuenta que, digamos, que la política está para eso, para crear soluciones donde aparentemente no las hay. Y terminaría con 3 comentarios, a mi juicio, que resumen un poco por qué es descabellado tomarle el pelo a la Corte Nacional de Justicia con respecto al fallo. En primer lugar, me parecería peligrosísimo, porque a diferencia, por ejemplo, de esos otros casos, de Estados Unidos, de Israel, de Argentina y de Chile, no podían ser llevados al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, o podían ser llevados, pero sin mucha viabilidad, en algunos casos por la misma lógica de la Guerra Fría, y en el caso de Israel, pues porque todos sabemos que cualquier iniciativa en el Consejo de Seguridad que busque sancionar o invitar o combinar a Israel a que, por ejemplo, deshaga el muro, pues va a contar con el veto inmediatamente de Estados Unidos. En el caso colombiano es muy poco probable que Estados Unidos se la juegue, porque no creo que Colombia esté como dentro de sus intereses vitales, y menos en temas del Consejo de Seguridad. Ahí creo que en la agenda global de Washington hay otros temas que pesan. No creo que por más alianza, por más relación, entre comillas, privilegiada que tengamos con Washington, nos vayan a echar una mano en ese sentido. Y menos, insisto, con la gravedad de otros temas como el noreste asiático, Medio Oriente, en términos de Israel, Palestina y el dossier nuclear iraní, o Asia Central, Pakistán, Afganistán, etc. En segundo lugar, me parece que puede ser peligroso porque podemos estar sellando una enemistad de por vida con Nicaragua. Yo creo que eso no le interesa a ningún colombiano. Y termino diciendo simplemente que una de las principales dificultades que atravesaron los pescadores, digamos, que sufrían como los hostigamientos de las autoridades nicaragüenses, venía de la base de que no había una frontera delimitada. Entonces, digamos que una de las ventajas que, a mi juicio, y lo digo desde el punto de vista sobre todo político, no legal, que se desprende del fallo, es que por primera vez en mucho tiempo tenemos una frontera definida, y creo que eso, en términos de, por ejemplo, de creación, de diseño y ejecución de políticas públicas, en términos de preparar nuestra diplomacia para el Gran Caribe, en términos de tener una relación mucho más estable y menos instrumentalizada, sobre todo del lado de Managua, pues a mi juicio es una ventaja como inconmensurable. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Jaramillo su presentación, y antes de darle la palabra a la profesora Andrea Mateus, quiero recordarles muy respetuosamente los límites de tiempo para que podamos dar lugar a las preguntas de los medios y del público en general. Tiene la palabra la profesora Andrea Mateus. Perdón, ella se referirá al Pacto de Bogotá y su denuncia efectos en la competencia de la Corte Internacional de Justicia. Gracias, embajador. Demás presentes, embajador, ponentes, buenos días. Mi tema, como ya lo refirió el embajador, está relacionado con los efectos jurídicos. Obviamente, yo soy abogada, a diferencia del profesor Jaramillo, los efectos jurídicos que tuvo la denuncia del Pacto de Bogotá, o que tiene la denuncia del Pacto de Bogotá. Debo confesar que, como abogada internacionalista, cuando escuché el rumor de que el gobierno colombiano estaba pensando en denunciar el pacto, lo lamenté profundamente y me preocupé. Después de hacer un análisis un poquito más profundo, de estudiarlo y de pensarlo con cabeza más fría, llegué a la conclusión de que no necesariamente es tan lamentable, y si el tiempo me lo permite, expresaré una reflexión que quiero dejarles a ustedes en este sentido. Pero centrémonos en principio en el tema, digamos, que nos concita en relación con los efectos o con las implicaciones jurídicas. Para hablar de este tema me corresponde primero hacer unas aclaraciones, digamos, precisiones de unos conceptos básicos relacionados con esto, y es qué se entiende por el Pacto de Bogotá, qué se debe entender por la solución pacífica de controversias internacionales, y en qué consiste la denuncia como figura jurídica a la luz del derecho de los tratados. Primero, es necesario entender que el Pacto de Bogotá es un tratado de solución pacífica de controversias internacionales. ¿Qué quiero decir con esto? Uno de los principios fundantes del derecho internacional es la prohibición al uso de la amenaza o de la fuerza, y en esta medida la búsqueda de la solución pacífica de las controversias internacionales.
Pues bien, el tratado establece distintos procedimientos, por ejemplo la conciliación, por ejemplo el arbitraje, por ejemplo la investigación, los buenos oficios y también el arreglo judicial. Este procedimiento de arreglo judicial se consagra en un artículo, que es el artículo 31, y es mediante el cual la Corte Internacional de Justicia adquiere competencia para conocer de ciertas controversias internacionales que surgen entre los estados partes del pacto. Con esto lo que quiero aclarar es que el Pacto de Bogotá no se limita única y exclusivamente al tema de la competencia de la Corte Internacional de Justicia. El segundo punto, que ya lo toqué un poco, es el tema de la solución pacífica de controversias internacionales. La solución pacífica es un principio también fundante y esencial del derecho internacional que ha sido, digamos, o no se puede considerar como un invento de la OEA a partir de este pacto. Y me refiero a la OEA porque el pacto pues, es celebrado, es negociado en el seno de la Organización de Estados Americanos y está dirigido, encaminado a que sea ratificado por los Estados miembros de esta organización. Como les decía entonces, hay antecedentes remotos de este principio. Podemos citar, por ejemplo, la primera conferencia de paz de La Haya de 1899, en donde se empieza a referir esta búsqueda de solución pacífica de controversias internacionales. La Carta de la OEA también consagra este principio y la Carta de la ONU en su artículo 33 consagra también procedimientos que buscan la solución pacífica de controversias internacionales. Esto para aclarar que esto es un principio esencial del derecho internacional, pero que además ha sido reconocido por la comunidad internacional como aplicable y como, digamos, de necesario respeto. Para finalizar este primer acápite en mi exposición en cuanto a definiciones, quiero referir que la denuncia es una declaración unilateral que pueden hacer los estados parte de un tratado para buscar que cesen los efectos jurídicos de ese tratado respecto al denunciante. El artículo 56 del Pacto de Bogotá consagra esta posibilidad para los estados parte. Es decir, no es un invento ni es, digamos, una apelación ajena al derecho el hacer la denuncia de un tratado. Específicamente el artículo 56 consagra que la denuncia va a tener efectos solamente un año después de que se haga esa declaración conforme al tratado. Pasemos entonces, ahora sí, vamos dejando esto claro, a referirnos a las implicaciones jurídicas que pueden presentarse frente a la competencia de la Corte Internacional de Justicia al hacer Colombia la denuncia del Pacto de Bogotá. En este sentido, las implicaciones jurídicas son claras y las voy a referir en tres aspectos. Primero, frente al fallo de la Corte Internacional de Justicia que nos concita hoy. Segundo, frente a futuros casos. Y tercero, frente a casos en curso. En relación con el fallo de la Corte Internacional de Justicia, es necesario dejar claro que el Pacto de Bogotá, como ya lo expliqué, lo que está confiriendo es competencia a la Corte Internacional, es decir, cómo la Corte puede conocer de un caso específico en donde hay una controversia internacional entre estados americanos que sean parte del pacto, ¿cierto? Esto quiere decir que en ningún momento se está buscando con la denuncia, ni es el alcance ni es el propósito de la figura de la denuncia, modificar o desconocer o permitir la no aplicación de un fallo o el no cumplimiento de un fallo específico. Eso es esencial tenerlo en cuenta. Por otro lado, sí, claramente podría alegarse que la Corte no puede conocer de un fallo en virtud de que no tiene competencia por virtud del Pacto de Bogotá, porque ya el Estado no es parte, pero hay que tener en cuenta los momentos. Ahorita ya les refería que la vigencia, digamos, los efectos de la denuncia van a ser con un año, no van a ser inmediatos. En el momento en que la Corte Internacional de Justicia recibe la demanda a la aplicación de Nicaragua y tiene que analizar la competencia en ese caso, para ese momento los dos estados, tanto Nicaragua como Colombia, eran estados parte del pacto y por ende, digamos, tampoco aplicaría ese desconocimiento o de pronto alegar que no existe competencia por parte de la Corte. Frente a casos futuros, aquí también hay distintos escenarios y hay que tener en cuenta, digamos, no quiero ser repetitiva, pero sí es importante aclarar porque de pronto por el ánimo de buscar otras soluciones se ha querido pensar que no es así, pero es importante tener en cuenta entonces, primero la vigencia, digamos, los efectos, insisto, de la denuncia y los efectos del tratado van a cesar en noviembre de 2013, ¿cierto? La denuncia se hace
la semana pasada, noviembre de 2012 a noviembre de 2013, significa esto que durante este tiempo existe la posibilidad de que en virtud del Pacto de Bogotá se demande nuevamente a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia y que la Corte, en virtud de este pacto, tenga competencia. Posterior a noviembre de 2013, aquí se desprenden dos cosas. ¿Qué va a pasar? Significa que después de noviembre de 2013 Colombia no llegará nunca ante la Corte Internacional de Justicia, y cuando me refiero no llegará, estoy indicando que no puede, digamos, ser parte en el proceso, bien sea porque lleve un caso o bien sea porque lo demanden, y la respuesta clarísima es no. Si lo vemos a la luz del Pacto de Bogotá, sí, efectivamente, después de noviembre de 2013 la Corte Internacional de Justicia no tendrá competencia para conocer un caso relacionado con Colombia en virtud del artículo 31 del Pacto de Bogotá. Pero existen otras formas en que la Corte Internacional de Justicia establece la posibilidad de conocer un caso en relación con los estados. Esas otras formas se consagran en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia e incluso, digamos, ahí se hablan de tres formas, e incluso existe una cuarta que se deriva del reglamento de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, básicamente con esto lo que les quiero referir es que no por el hecho de la denuncia del Pacto de Bogotá significa que ya Colombia jamás llegará ante la Corte Internacional de Justicia. Lo que sí significa es que no llegará por vía del pacto y, digamos, las implicaciones un poquito más prácticas están relacionadas con que la cláusula que establecía el pacto para la competencia de la Corte era una cláusula general. Esto quiere decir que para cualquier, básicamente, digamos, el artículo 31 establece unas materias específicas, pero termina diciendo para cualquier controversia de derecho internacional. Mientras que las otras posibilidades de que Colombia llegue ante la Corte Internacional de Justicia, que permanecen vigentes al día de hoy y con posterioridad a noviembre de 2013, pueden derivarse de tratados en los que Colombia sea parte, en donde ya la cláusula no es general, sino que es una cláusula específica en relación con el tema del tratado y con la interpretación y aplicación del tratado en sí. Con esto se lograría el objetivo que de manera, o digamos la razón que se expresó como razón formal por parte del señor presidente de la República, en la que establecía que por política de Colombia se buscaba que los límites colombianos no fueran fijados por la Corte Internacional de Justicia. Y termino entonces con este punto, y es que frente a casos en curso tendríamos también que analizar qué pasa con la denuncia del Pacto de Bogotá, y básicamente aplicamos el mismo principio que yo les refería con anterioridad. Recuerden, la denuncia va a entrar en vigor digamos, cesan los efectos del pacto en noviembre de 2013. Ecuador presentó una aplicación contra Colombia el 31 de marzo de 2008 por presuntos daños ocasionados contra el territorio, contra sus habitantes y contra el medio ambiente en razón a aspersiones con herbicidas químicos, digamos, en la frontera. Entonces, este caso no se ve afectado por la denuncia del pacto. La Corte tendrá que seguir el curso, deberá pues analizar los distintos criterios que debe analizar la Corte para ver si llega a una decisión en un sentido o en otro, pero nada tiene que ver con la denuncia del Pacto de Bogotá. Muchas gracias, creo que el tiempo se acabó. Le agradecemos a la profesora Andrea Mateus y le damos la palabra al profesor Andrés Molano, quien se referirá a las implicaciones para la política exterior colombiana del fallo de la Corte Internacional de Justicia. Bien, buenos días a todos. Quiero darles las gracias por acompañarnos en esta mañana en la Universidad del Rosario. En marzo de este año, el ex canciller Rodrigo Pardo escribió un artículo titulado "Un ejemplo de cambio en América Latina para el Pride Syndicate". Y una de las cosas que decía el ex canciller Rodrigo Pardo en ese artículo era que la diplomacia colombiana estaba atravesando una era dorada, como tantas otras en el país. Lo que ha ocurrido durante las últimas semanas plantea seriamente la pregunta de si realmente la diplomacia colombiana está atravesando o estaba preparada para atravesar o para hacer gala de esa condición de diplomacia dorada, en la que sin duda ha sido una de las situaciones más críticas que ha tenido que enfrentar la política exterior del país en las últimas décadas. Esa diplomacia, esa era dorada de la diplomacia tenía que ver quizás con la aspiración formulada por el presidente Santos en su propio discurso de posesión el 7 de agosto de 2010,
de que Colombia ejerciera algún tipo de liderazgo a escala regional y ocupara el lugar que le correspondía en el mundo. Una aspiración al liderazgo que luego la canciller María Ángela Holguín desdibujó en una entrevista publicada en Semana. Lo traigo a colación simplemente para señalar que es mucho lo que uno puede leer de lo que ha ocurrido en estas semanas. Y lo que quiero compartir con ustedes es simplemente un conjunto de lecturas e impresiones que he tenido como observador, no necesariamente como profesor ni académico, que sigue la política exterior. En el origen de lo que ha ocurrido, quizás podríamos encontrar un conjunto de mitologías. Los mitos son historias verdaderas, reales, presentes, a veces sacralizadas, que prestan alguna utilidad porque conglomeran a la gente, la unen, la cohesionan. Y creo que hay dos grandes mitologías que podemos identificar en el episodio del diferendo entre Colombia y Nicaragua. La mitología del antes del fallo de la Corte y la mitología de después del fallo de la Corte. De hecho, la enorme frustración que han sentido los colombianos a raíz del fallo de la Corte Internacional de Justicia tiene su origen en el mito de la rayita, el mito del meridiano 82. Un mito que no es tan antiguo como la gente podría llegar a creerlo, que en realidad se remonta tal vez a 1969, y cuyos artífices, y eso deberían tenerlo en cuenta quienes andan ahora a la casa de brujas, fueron el presidente Carlos Lleras Restrepo y su ministro de Relaciones Exteriores, Alfonso López Miquelsen. Vivimos y crecimos los colombianos durante mucho tiempo convencidos de que los mapas que nos enseñaban en el colegio mostraban un territorio duplicado, que no era el del 1.100.000 kilómetros cuadrados, sino 2 millones y más de kilómetros cuadrados, que además de no corresponder a territorio, porque lo que muestra el mapa que nos mostraron a nosotros en el colegio no lo es, aunque Colombia sí ejerza ciertas competencias de carácter menor sobre esas áreas, específicamente las áreas marinas y submarinas. No solo no era territorio por eso, sino que además suponía una delimitación que, como aquí ya se ha señalado, no existía. Creo que en el origen del enorme trauma nacional ha estado la adhesión a ese mito originario del meridiano 82. Pero más interesante que el mito originario me parece la mitología que se ha ido generando después, en la que han participado por igual tanto los tomadores de decisiones como los opinadores y expertos, o quienes se atribuyen tal condición, y por supuesto los medios de comunicación. Y voy a hacer una lista que por supuesto no es exhaustiva. Está el mito, por ejemplo, de que hay algo que se puede hacer frente al fallo de la Corte. Y lo curioso es que todavía hay quienes insisten, y yo me pregunto qué versión del Estatuto de la Corte o de la Carta de San Francisco han leído, porque la mía dice algo distinto. Dice que los fallos de la Corte Internacional de Justicia son definitivos e inapelables. Y sin embargo, todavía aquí parece existir un discurso reiterado acerca de que es posible hacer algo frente al fallo. Más aún, algunos parecerían torturar el derecho internacional para hacerlo decir lo que no quiere. Y eso ha pasado, por ejemplo, con los recursos de revisión, que suponen la existencia de un hecho desconocido o un hecho nuevo. Y uno ha tenido la oportunidad de oír a expertos muy reconocidos diciendo que están buscando un hecho nuevo. Yo quisiera que alguien me dijera cómo busca uno algo que no sabe qué es lo que está buscando. O no puede encontrarse por accidente o por casualidad con las cosas, como el burro flautista, pero encontrar un hecho nuevo es bastante complicado. Ni qué decir tiene del recurso de interpretación, que no tiene alcances como para modificar o alterar el fallo, y que además supone una diferencia entre las partes involucradas en el fallo en cuanto al alcance o sentido de las disposiciones del mismo. Pero ahí no acaban los mitos. Se ha referido aquí ya alguno de mis compañeros de panel a los precedentes de desacato.
¿no? La idea de que no seríamos el primero, de que no seríamos el único, y de que además Dinamarca se parece a Cundinamarca y por lo tanto lo que hagan los Estados Unidos u otras grandes potencias puede hacerlo a un país como Colombia. Argumento que además se disfraza con los ropajes del realismo. La verdad es que la inmensa mayoría de los fallos de la Corte Internacional de Justicia, como la inmensa mayoría de los tribunales internacionales, se cumplen. Y se cumplen porque los estados, en general, aunque a veces no lo parezca, cumplen el derecho internacional. Ya sea por reputación, porque a nadie le gustaría tener el título de el estado canalla que incumple sistemáticamente el derecho internacional. Ya sea por reciprocidad, porque los estados cumplen porque tienen la expectativa de que otros hagan lo mismo y esa regla de juego tiene un enorme impacto en la fluidez de las relaciones internacionales. O por represalias, porque ciertamente existen mecanismos, aunque diluidos a veces, para hacer que los estados cumplan el derecho internacional. La verdad es que la mayoría de fallos de la Corte se cumplen, y en particular los fallos relativos a delimitación de territorios sí que son cumplidos de alguna manera. También se ha señalado aquí otro de los mitos, el mito del adiós a la Corte, ¿no? La profesora Andrea Mateus terminó su exposición recordando precisamente que hay otros caminos que vinculan a Colombia con la Corte, entre otros 63 tratados internacionales que contienen una cláusula relativa a la interpretación del tratado o la solución de controversias, en los que se señala que si hay alguna diferencia, algún problema de interpretación, ese problema lo resolverá la Corte Internacional de Justicia. Y termino esta enunciación de mitos con algo que yo llamaría el poder del pánico. Una vez conocido el fallo, el pánico pareció apoderarse de los medios de comunicación, de los tomadores de decisiones y de los expertos. Entonces hubo pánico económico, porque la economía de San Andrés iba a colapsar como consecuencia de la decisión de la Corte, porque el futuro de los pescadores sanandresanos, que en modo alguno estoy subestimando, se ponía en riesgo como consecuencia de la decisión arbitraria de un grupo de jueces en La Haya, pero también se generó pánico jurídico. Y no voy a entrar en detalles porque todos ustedes lo conocen. Para ir concluyendo ese asunto de la metodología, lo que yo quisiera decir es que quizás los mitos nos impidieron ver la realidad. Nos impidieron ver la realidad, por ejemplo, cuando la ministra Holguín habló de juicio salomónico y medio país le cayó encima por estar diciendo una verdad sabida y absolutamente razonable, que además no era de su invención, sino que ya había formulado el ex canciller Augusto Ramírez Ocampo, tal vez en 2004-2005. La Corte, en efecto, pronuncia esos juicios salomónicos. Esa misma adhesión a las mitologías nos impidió darnos cuenta de que desde 2007 estaba claro que los derechos de Colombia sobre el Caribe no estaban claros, que se trataba de derechos inciertos. Y nos impidió ver que Colombia ganó algo importante en la Corte Internacional de Justicia, un título jurídico del que antes carecía para ejercer derechos ciertos sobre esas aguas en el Mar Caribe. Bien, creo que por razones de tiempo tengo que terminar ahí, pero como les dije, son simplemente reflexiones sobre lo que ha pasado estos días. Gracias. Agradecemos al profesor Molano su intervención y le damos la palabra al profesor Germán Sajid, quien se referirá a la incidencia del fallo respecto del proceso de conversaciones del gobierno con las FARC. Bueno, doctor, muchas gracias. Buenos días para todos. El 25 de julio de 2009, en un seminario de valoración de potenciales con miembros del cuerpo diplomático de Estados Unidos, profesores militares, académicos de escuelas militares, se hizo una denuncia que nunca caló. Ciertos grupos de presión financian, inclusive hoy en día, a la comunidad baptista de Estados Unidos para la independencia. Es algo importante que nunca se ha mencionado. ¿Y qué tiene que ver eso con el fallo de La Haya y con el conflicto armado? Mucho. En un estado que ya estuviera consolidado territorialmente, institucionalmente, el tema sería de abogados internacionalistas, como ustedes lo han mencionado.
pero tenemos en la mitad un grupo insurgente con un proyecto geopolítico clarísimo desde 1993, que es la octava conferencia de las FARC, Movimiento Bolivariano, que después se llama ALBA, Alternativa Bolivariana para las Américas, y Nicaragua hace parte de eso. Es algo muy importante analizar. Y que por eso mismo las actuaciones del gobierno desde la pronunciación del fallo han sido erráticas, porque no solo tiene que tratar de mirar cómo solventa el problema de derecho internacional, donde nuestro pilar fundamental de política exterior es el respeto irrestricto, pero al mismo tiempo tiene que manejarlo porque tiene una coyuntura interna que son las negociaciones de paz. Si ustedes han visto la mesa de negociación de las FARC, solo la integran miembros políticos de las FARC, Iván Márquez, Santrich, sobre todo ellos dos, que han tenido mucha capacidad política en Venezuela. Ellos fueron los creadores en el 93 del movimiento bolivariano. El movimiento bolivariano no fue creado en Venezuela, fue creado en Colombia. No olviden esta fecha, 1993, octava conferencia. Y después ese movimiento que se hace legal, tiene su sede en Venezuela. Su mayor líder histórico, ¿quién ha sido? Alfonso Cano. Alfonso Cano lanza en el 2008 el Plan Renacer de las Masas, que es ¿cuál? Cómo las FARC se van a reconstruir en términos políticos, no en términos militares. Ellos saben muy bien que derrotar al ejército en estos momentos es imposible. Tratan es de rehacer su capacidad política con el fin de lograr su objetivo final, que es la toma del poder, por vía militar, vía política, vía democrática, como sea. Y ahí es donde entra el tema de la Haya. Hace 2 semanas, si ustedes siguieron noticias, el Ministerio de Defensa denunció la incautación de misiles tierra-aire por parte a estos miembros del grupo insurgente FARC, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver con la Haya? Por esa misma razón, Colombia fue el único país de América Latina que apoyó la intervención militar en Libia. ¿Por qué? Porque se logró establecer, gracias a las incautaciones de los diferentes PCs de los cabecillas guerrilleros, que Libia triangulaba los misiles antiaéreos a través de Nicaragua. Porque el objetivo final de Nicaragua no lo van en términos ideológicos, sino en términos geopolíticos, es apropiarse de buena parte de la cuenca del Caribe. El discurso de Daniel Ortega hace semana y media, un discurso muy bien estructurado, muy sensato, a diferencia de la actuación errática colombiana, dijo lo siguiente: el siguiente paso es San Andrés. Señores sanandresanos, ustedes son hermanos nicaragüenses. Presidente Santos, bienvenido a Nicaragua. San Andrés, ¿qué? Presidente Santos, usted es bienvenido a San Andrés. El objetivo final es ese. ¿Por qué? Porque el Caribe, la cuenca del Caribe, se ha convertido en una zona de acumulación estratégica increíble después del final de la Guerra Fría. Vemos movimientos de flotas navales como nunca lo habíamos hecho, la activación de la cuarta flota, activación de flotas navales rusas como nunca antes había ocurrido, 11 pasos obligados tanto para flotas de guerra, para pasos de narcotráfico. Y Colombia, digamos, era el único país que tenía en alguna medida una posición no disuasiva y no creíble naval, pero que hacía presencia para contener las amenazas que se tenían. Y ya con esta, digamos, este fallo de la Corte que nos restringe, digamos, esa capacidad de proyección estratégica, las amenazas se le aumentan a Colombia en términos estratégicos. Y eso es algo muy importante. La política exterior colombiana se ha caracterizado por estar perfectamente desarticulada entre los dos ministerios que las manejan: Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Defensa y Servicio de Inteligencia. Eso aquí en Colombia no existe. Por eso, digamos, esas actitudes tan erráticas. Entonces es importante manejar esto. La actitud del gobierno es entendible en la medida que, si desconoce el fallo, las FARC le generan una seguridad jurídica en una eventual negociación. Y más un presidente que, siendo ministro de Defensa, realizó 2 operaciones militares en franca violación del derecho internacional: Jaque y Fénix. Es decir, tenemos la historia de violar sistemáticamente el derecho internacional para defender en teoría un interés nacional que no está claro. Es decir, que la situación es complicada. ¿Por qué? Uno, si no acata el fallo, no le da seguridad jurídica a las FARC. Y 2, puede generar que la mesa se levante. ¿Por qué? Porque todo el ALBA, es decir, Nicaragua, Venezuela, Ecuador y Bolivia, están haciendo los buenos oficios para la consecución de las negociaciones. Sí, respetamos el fallo que Nicaragua pretende cumplir, es decir, que no le damos seguridad a la mesa de negociación de las FARC. Entonces, eso es importante analizarlo. Segundo, hay algo bien importante que no se ha mencionado en la parte estratégica. Hay un país que realmente está en silencio por nuestro intento de desacato del fallo, y es Brasil. Brasil no ha dicho nada. ¿Por qué? Porque Brasil tiene una intención geopolítica clarísima a través del UNSUR, y es que
es crear un nuevo sistema de resolución de controversias a partir de UNASUR y poco a poco irse desmontando del sistema de la OEA y en general del Pacto de Bogotá. En la política exterior brasileña le pareció muy interesante la actitud un poco extraña de Colombia de zafarse del Pacto de Bogotá, porque a largo plazo significa que posiblemente Colombia apoye la intención brasilera de crear un nuevo sistema de resolución de controversias propio de la región sin incidir en Centroamérica y en Norteamérica. Entonces es clave analizar eso. Importante, las FARC en su proyecto bolivariano, ¿cuál es? Son una insurgencia que pretenden cambiar un sistema político y un sistema económico, ¿cierto? Que tienen intenciones geopolíticas más allá. Lo hemos evidenciado con el Frente Internacional de ellos, es un frente muy activo, muy eficiente, pues Granda está negociando, de hecho. El mal llamado canciller de las FARC es alguien que le cabe la geopolítica en la cabeza, que tuvo y se demostraron los nexos en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, en Nicaragua, en Francia, en Noruega, y es parte integral del movimiento bolivariano. ¿Qué es el movimiento bolivariano? Es la parte abierta que hace la diplomacia, se la podemos llamar así, de las FARC, que tiene injerencia clara en Nicaragua. ¿Por qué? Porque es un proyecto similar, ¿cierto? Es un proyecto ideológicamente parecido, son camaradas revolucionarios de hace 40 años, entonces el presidente tiene que jugar a muchas bandas por eso mismo. Se le junta tristemente con el tema de la reelección, y la reelección de un presidente, ¿de qué depende? Del éxito de políticas públicas, ¿cierto? En este momento, obviamente, como explicaba Andrés muy bien, la ciudadanía que no entiende el tema de derecho internacional que aspira, viola la norma internacional, ¿cierto? A la ciudadano le gusta esto, al ciudadano fue feliz con la operación Jaque, el ciudadano fue feliz con la operación Fénix, pero evidentemente un país que tiene como su pilar fundamental el respeto al derecho internacional no lo puede hacer. Por el otro lado, el presidente, en teoría, para asegurar, digamos, su continuidad en el gobierno y seguir con su programa, tendría que desacatar el fallo para conseguir el apoyo de la ciudadanía. Si desacata el fallo y consigue el apoyo de la ciudadanía, se acaba el proceso de paz. Y pues la idea es llegar a un proceso de paz de manera eficiente para acabar el conflicto armado. Entonces, en ese orden de ideas es donde se genera la gran incertidumbre. ¿Qué debe hacer Colombia? Entonces, no podemos dar la respuesta de qué se debe hacer, pero lo más importante es, primero, generar una política exterior que sea articulada con el Ministerio de Defensa y con los servicios de inteligencia. Es paradójico que tenemos una nueva agencia de inteligencia dirigida por un almirante de la República en retiro que no tuvo comunicación con la Cancillería para saber cómo iba a ser el fallo. Ya en diferentes medios de comunicación se ha denunciado lo siguiente, que Nicaragua utilizó herramientas de corrupción para conseguir el fallo, invitando a los magistrados, está plenamente comprobado, financiando a los propios magistrados. Hay un tema de influencia fuerte del embajador Argüello en La Haya, que es un tipo que le cabe el mundo en la cabeza, que ha sido clave en el proceso geopolítico expansivo, no solo contra Colombia, sino contra Honduras y contra Costa Rica por parte de Nicaragua. Él lleva más o menos desde 1982 siendo el agente en La Haya de Nicaragua. Es alguien que tiene claro el interés nacional y la razón de Estado, no es un tema ideológico. Entonces, en ese orden de ideas, la invitación es que la política exterior colombiana tiene que consensuarse entre el Ministerio de Defensa, Servicios de Inteligencia y Cancillería de la República, porque esa desarticulación es la que nos ha llevado a descalabros tan grandes en política exterior como Jaque, Fénix, donde cada ministerio va por su lado y quedamos, como bien dijo Andrés Molano, como un Estado canalla violando sistemáticamente el derecho internacional en todas sus vertientes. Muchas gracias. Agradecemos a los profesores